Hola, Hola. ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video del Mundo en Pareja. El día de hoy los recibimos desde uno de los 4 parques temáticos que hay aquí en Disney World. ¿En cuál estamos? Así es, hoy estamos en Animal Kingdom, listos para disfrutar de la naturaleza y ver muchísimos animales, además de muchas atracciones increíbles que están en este parque temático. Así es, el día de hoy nos espera un día lleno de aventuras, de un montón de animales, naturaleza. Así que quédense con nosotros si ustedes quieren saber cómo le pueden sacar provecho a este parque y a sus vacaciones en Disney en general. Les estamos haciendo unas guías preciosas de todos los parques, hoteles, así que estén pendientes de los otros videos. ¿Estás lista? Súper lista. ¿Están listos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Buenos días, ¿cómo están? Estamos llegando a Animal Kingdom. Nos venimos en el autobús que tenemos actualmente incluido con el hotel de... ¿Cómo se llama el hotel? A ver si te acuerdas. All Star Music Resort. Exactamente, All Star Music Resort. Estamos despertando, es bien temprano por la mañana. Son apenas las 7:15. Y es que hayamos visto que el parque abría a las 8:30, pero oh, sorpresa, despertamos y aquí no se abría. A las 8, y como nosotros estamos hospedados, tenemos las Extra Magic Hours, que puedes entrar media hora antes a los parques y te hospedas en alguno de los complejos Disney. Entonces teníamos todo bien planeado, pero de repente vimos, pues, apenas estamos llegando porque la entrada es a las 7:30 y salimos corriendo de la habitación para alcanzar el autobús. Rapidísimo, como 8 minutos hizo del hotel para acá y pues ya vamos para la entrada. ¡Woo! Oficialmente estamos dentro de Animal Kingdom. ¡Woo! Oigan, la primera vez que entren, o más bien el primer parque que ustedes vayan de los 4, si es que pagaron por entrar a los 4, van a tener que registrar su huellita y pasar ya sea su tarjeta, teléfono o la Magic Band. Digo, nada más para que no se vayan a asustar, nosotros lo acabamos de hacer, todo facilísimo, ¿no? Sí, nosotros ya registramos nuestras 4 entradas con nuestra Magic Band, entonces ya es súper rápido llegar, pasar y correrle a las atracciones. Ahorita les vamos a compartir también, ya que estemos en la fila, la estrategia que vamos a utilizar el día de hoy, que se las vamos a compartir también en la descripción para que ustedes puedan aplicarla y ahorrar tiempo en las filas y sacarle mucho jugo a su visita aquí en Animal Kingdom. Vámonos. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer, sin preocuparte. Ok, miren, ya les vamos a platicar cómo está este tema de la estrategia y lo que estamos haciendo actualmente en Animal Kingdom. Animal Kingdom tiene, para mí, y Natalia yo creo que también, la mejor atracción de todo Disney y de todo el mundo. Se llama Pandora Flight of Passage. Y el Pandora Flight of Passage es de verdad algo impresionante que todo el mundo pues quiere hacer. Entonces, como nosotros ya hemos venido a este parque, tuvimos la fortuna de venir incluso para su apertura en 2017, pues sabemos que se llena muchísimo. Entonces ideamos una estrategia para poder pues ganar un poco de tiempo con las filas y la gente, porque este juego sí no hay forma de evitar la gente. No, siempre tiene 2 horas o más, o sea, y no hay manera de que baje a menos que pase algo excepcional, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues nosotros siempre decidimos llegar súper tempranito, entramos con las Extra Magic Hours, de hecho ahorita son apenas de que las 7:40 y pues nos dirigimos al mundo de Pandora para que esta sea la primera atracción, pero no somos los únicos que pensamos lo mismo porque había bastante gente, pero aún así no se compara con la gente que puede llegar a ver si lo haces más tarde, porque más tarde ya además de toda la gente de los hoteles también está toda la gente de todo Orlando, entonces sí es muchísima más gente. Ahorita a ver que lleguemos al waiting time, a ver cuánto tenemos, pero ya estamos entrando en la fila. Así es, esto que estamos haciendo, que apenas abre el parque, vas a una atracción, se le conoce como Road Drop. Es una estrategia que se utiliza en los parques
justamente para eso, haces primero ese ride y ya te quitas, como quien dice, ese pendiente, y ya después haces todo lo demás más tranquilo, más relajado, y eso es justo lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces vamos a hacer esta atracción, después de aquí les vamos a mostrar todo lo que es Pandora, la tierra como tal, y vamos a hacer todo el parque ya más tranquilito, ¿no? Más con calma, si vale la pena correr para o sea, adelantarte y hacerlo primero para que, a pesar de que van a hacer fila, no sea tanta y ya después puedan disfrutar con más calma el parque. Así es. Pues ahora sí ya estamos en la fila. En la entrada decía que son 50 minutos de espera, lo cual es una gran ventaja. Pero aún así, si ustedes no tienen la oportunidad de llegar tan temprano o quieren hacer otras actividades y les toca una fila de más tiempo, de 60, 70, 200 minutos, no se preocupen. Esta es una de las filas más padres que hay aquí en el complejo de Disney y más interactivas. Desde que entran hay un buen de lugares para fotos, toda la naturaleza y todo el ambiente de las películas de Avatar. Y adentro también pueden ver bioluminiscencia, laboratorios, hay algo impresionante que ahorita se los vamos a mostrar. Entonces también se van a divertir, no se preocupen por eso, se pueden traer botanitas y todo para hacer más amena la fila. Qué increíble, la fila está hoy rapidísima, ya ni les pudimos mostrar bien ahí todo lo de la bioluminiscencia de tan rápido que pasamos, pero ahora estamos entrando al laboratorio y quería darles un poco de contexto sobre esta atracción, ya que todos los rides de Disney pues tienen cierta historia detrás, y aquí se supone que estamos en una época que ya después de la película, donde pues ya se fueron estos que invadían y cortaban los árboles, y entonces ahora están como reforestando más bien como en un área de conservación todo el tema de Pandora. Entonces ahora los científicos se dedican más como a investigar la flora, la fauna, y entonces aquí en el laboratorio pues hacen los experimentos. Aquí por ejemplo pues tienen todo lo de los Banshees, y también tienen una cosa que es de verdad impresionante, uno de los animatrónicos más padres que yo he visto, que está justo ahí, que ahorita les vamos a mostrar. Chéquense, miren, aquí están todas las notas y experimentos que van haciendo en el laboratorio. Miren miren los dibujos, qué padre, todas las pruebas, pero acá había unos muy cool que se movían, a ver si los encuentro. Y ahora sí, con ustedes, miren nada más, un Avatar. Ya estamos en la última fase, donde ya estamos a nada de poder pasar a la primera experiencia de la atracción, que es como un cuartito donde entras y te linkean a un avatar, o sea, te conviertes en avatar como en la película, y después ya viene lo más padre, que haces como toda la experiencia, donde como dice su nombre, aquí vas a hacer como un vuelo, vas a volar. Como pájaro. No, como Banshee. En un Banshee, o sea, tú como avatar te subes a tu Banshee y vuelas, y es una experiencia impresionante. Yo cada que me subo siempre quiero más, entonces... Dan ganas de llorar. Tristemente no les puedo grabar esa parte del ride porque es 3D y aparte les arruinaría la experiencia, claro, es algo que tienen que vivir ustedes, pero ya van a ver nuestras reacciones cuando bajemos de aquí. Y ay no, ya, le siento la emoción. Ahorita, pero todo lo de laboratorio y cómo nos linkean, sí lo van a ver, no se preocupen. Ya llegamos aquí al laboratorio y chequen esto. Me voy a poner justo aquí. Y allá se debe de marcar. No, acá, ahí está el número. We have new drivers heading into the GMR. Check, see them now. Pues aquí también. We have new flyers loading in. Ahí está otra vez. Ahí está. Okay, sealed genetic matching room. Okay, Dr. Stevens, they're ready. Can everyone see me? Great. Welcome to the Avatar program. Soon, you're going to have a chance to undertake an amazing Na'vi rite of passage, flying on the back of this powerful animal called an Ikron, or as we call it, a Banshee. The way you're going to do this is by being matched to something called an avatar. And I'm here to help you guys get ready. Okay, to get you flying on a Banshee, we need to find each of you an avatar. Let's prep the genetic sampling. I'm on it. Okay, first we need to find the compatible match of your genetic material with the genetic material of one of the avatar bodies that we already have.
Once we do that, you'll be able to link to that avatar and fly. Help us out and move around a bit. Almost. Yes, got him. Now, let's find you your avatar matches. No me hallan, amor. All right, you've all been Miren. matched with avatars. Esos son nuestros avatars. Looks like they're ready for you in the next room. When the door opens, please go inside, all the way in, and stand over the same number that you're standing over now. After you're seated, back and leg restraints will be firmly engaged. For your safety, throughout this entire experience, always remain seated and supervise your children. Ya nos vamos a subir al juego. Attention drivers, stow your Opas. gear on the back wall Nos and vemos then al get salir. onto the link chair. Ay, vamos saliendo del Pandora Flight of Passage. Ay, se cayó agua. Qué increíble, de verdad esta atracción es más que así emocionante, que te va a sentir así como Extrema, adrenalina, es preciosa, o sea, Es felicidad. es una atracción Yo bella. estaba así. Toda la atracción estaba así, te hace súper feliz. Aparte es una experiencia súper completa desde que te subes a la motito, bueno, al Banshee. Sientes cómo te linkean y hasta te ves en una cámara cómo tu cara se transforma Sí, en sí, avatar. sí, Eso es muy está inmersiva. padrísimo. Y después empiezas el vuelo y sientes la respiración en Eso las es increíble. piernas, en la panza, sientes olores, agua. Vas para arriba, vas para abajo, o sea, los colores. Es hermosa, la verdad es impresionante. Totalmente de acuerdo, sí, eso que dice Natalia es uno de los detalles que a mí más me gusta, y Disney hace buenas atracciones porque cuida los detalles, y ese detalle de que el Banshee esté respirando entre tus piernas, sientas cómo va respirando, el sonido, es increíble, el 3D muy bien logrado, padrísimo, de verdad. Si vienen a Disney y quieren escoger una atracción que no se pueden perder, yo creo que esta es una de ellas, definitivamente. Aparte es una atracción para todas las edades, realmente es un 3D, pero 4D, todo experiencias para todas las edades. Increíble, mi favorita de Disney. Y bueno, ahora sí ya nos quitamos el pendiente de esta atracción, que como podrán haber visto, mucha gente pues la busca precisamente por eso, porque es muy buena. Ahora sí ya podemos hacer todo con normalidad. Hay otro ride aquí en Pandora que se llama Navi River Journey y vamos a ir a hacerlo también, la tienda, y ya les vamos a mostrar toda esta tierra para poder irnos a lo demás, ¿va? Así es. Y como buena atracción de Disney, sales a una... Tienda temática de la atracción. Claro. Y esta tienda está súper padre porque está todo lo que puedes comprar del mundo de Avatar, están las orejitas, pero también puedes hacer tu avatar de ti mismo. Así es. Eso está muy padre. Y miren, tienen aquí una réplica a escala de esta mujer que se llama Neytiri de la película. Miren qué bien hecha está. Ahorita les voy a mostrar a detalle, pero está increíble. Miren, si les gustó mucho la atracción, se pueden comprar sus orejitas de avatar. Y hacer un avatar todo el día. De volador de Papantla. Estas están súper bonitas, la verdad. Yo siempre me doy en calabacín con cualquier cosa que me pongo en la cabeza, ¿no? Todo raro. Eso es bien, A ver, bueno, pues. Y listo, ahora sí ya les damos la bienvenida oficialmente al Valle de Moara en Pandora. Pues ya íbamos a la otra atracción, pero vimos que ya están empezando a poner los del Photopass. Aquí es un cast member que te toma fotos justo enfrente de lo más icónico de Pandora. Entonces ya estamos haciendo la fila para tomarnos nuestra primera foto. Miren nada más,
Las preciosas montañas flotantes de Pandora. Yo recuerdo la primera vez que vine aquí y me dejó boquiabierto, de verdad. Yo creo que los Imagineers que diseñaron y construyeron esta tierra son unos genios para poder lograr eso. De verdad es una hazaña de ingeniería. Qué increíble, de verdad me sigue sorprendiendo todavía 5 años después. Y aparte están bien bonitas, ¿no? ¿A poco no? No, es algo impresionante, están preciosas, todo lleno de naturaleza, aparte están enormes. Esta tierra es hermosa, me deja sin palabras. Vamos a continuar nuestra aventura aquí por Pandora. Ahora nos venimos a otra atracción que se llama Navi River Journey, que igual pues tenía muy poquita fila, 40 minutos. Y además aquí vamos a ver uno de los animatrónicos más avanzados, si no es que el más avanzado de todo el mundo. Ahí van a ver, precioso este ride. Oigan, ya salimos de la atracción Navi River Journey y he de confesar que esta vez me decepcionó un poco. Anteriormente era padre entrar a ese ride porque había un animatrónico que se llamaba Navi River Shaman, que era la chamán de la película, y pues estaba increíble, era prácticamente real, se movían los ojos, las manos, y ahorita pues me imagino que está pues en mantenimiento porque pusieron como una pantalla, o no sé si lo quitaron para siempre. Pero pues de cualquier manera todo lo demás está muy bonito y vale la pena que se metan por el tema de la ambientación de Pandora, está muy cool. ¿Qué tal? Todo un artista. ¡Bravo! ¿Qué te compraste, Nati? Hora de desayunar porque pues tan temprano que nos levantamos que se nos había olvidado comer. Aquí al ladito de la tienda de Avatar hay como uno de snacks que nos sirvieron en menos de un minuto. Pedimos esta bebida que es súper icónica, es sin alcohol, pero también tienen como margaritas si quieren un buen trago. Y tiene aquí como unas perlas de boba, se ve súper rica. Y nos pedimos un burrito era como un pineapple, ¿no? Ajá. Y este es como un biscuit de salchicha. Ahorita se los mostramos, pero todo súper rico. La tienda se llama Pongu Pongu y nos costó todo esto más o menos $18. Este valía creo que 6. $6.99, Luego este 6.99 6 también y este 3. 3, para que ustedes sepan los costos también. Ahorita los vamos a probar con ustedes. Mira que se ve muy rico, ¿eh? Es el biscuit de huevo con salchicha. Dale. Está bueno. A mí me toca probar la bebida. Vamos a ver. Refrescante. Está rica, como acidita, así de naranja tropical. Me gustó mucho. Y el burrito de piña con, ¿sabe qué? Con crema. Deli, deli. ¿A comer? Listo. Terminamos con la tierra de Pandora, el mundo de Avatar. Con tiempo récord, la verdad. Nosotros estimábamos terminar aquí a las 12 y son 10 de la mañana en punto.
Estuvo rapidísimo, ya visitamos las 2 atracciones, la tienda, ya hasta comimos el snack, prácticamente todo, y todavía nos queda un buen de tiempo para poder disfrutar de las otras áreas y tierras aquí en el parque, así que a seguirle. Vamos a mostrarles ahora otras tierras y algunos datos curiosos de aquí del Discovery Island. Aquí cerca del Discovery Island, no olviden tomarse su foto en el Hakuna Matata. Una Forma de ser. Eso. Muy bien, ahora los trajimos aquí a esta parte que se llama Discovery Island, que es el centro de todo el parque temático. Aquí también tenemos esto que está acá atrás, que ¿qué es? El árbol de la vida. Es el árbol de la vida y es el icono de este parque. Y como podrán ver, es un arbolototote muy grandote, como de estilo africano. Pero aparte de que está bien bonito y es así todo enorme, tiene algo muy padre en su tronco. ¿Cuántos animales tiene? Aproximadamente 300 diferentes especies de animales que fueron tallando durante un año y es espectacular, o sea, te puedes quedar viéndolo en todos sus ángulos, tiene diferentes animales de todo tipo y está padrísimo, padrísimo. De hecho, incluso está padre hasta jugar a ver qué tipo de animales puedes encontrar en el tronco. Y de veras que es una cosa, pues es una obra de arte grandototota, porque fue tallada por artistas que fueron haciendo ahí los animales. Y también ahorita con algo que se llama el aniversario de Disney, del 50 aniversario de Disney, que no les habíamos platicado, pues el árbol de la vida también en la noche cobra literalmente vida y se transforma y se ve precioso. Todos los parques actualmente con la celebración del 50 aniversario tienen cosas nuevas, así que si vienen en estas fechas pues lo van a poder disfrutar muy a gusto. Es correcto, esta parte está súper bonita, aparte ustedes ven el árbol desde que llegan, es como el punto principal donde ya toman caminos diferentes, pero también pueden entrar al árbol, hay diferentes puentes y caminitos para que estén más cerca, lo puedan apreciar mejor. Hay igual una actividad para los niños donde pueden ir haciendo como sellos en un pasaporte de las diferentes áreas y tierras para los animales que hay en esas zonas. Chócalas. Ahora nos venimos a una atracción que está justo por debajo del árbol de la vida, que se llama It's Tough to Be Above, o lo que sea en español, es muy duro ser un bicho. Y está padre, es en 3D, es una atracción antigua, se podría decir un poco clásica aquí de Animal Kingdom, pero métanse, tiene siempre bien poquita gente, ahorita está de que en 15 minutos. Es que es como un teatro, entonces entra muchísima gente, es rapidito pero está muy divertido, la verdad a nosotros nos gusta mucho. ¿Viste? ¡Guacamaya! ¡Qué padre! ¡Wow! Aquí se van a encontrar muchísimos animales. Hace rato vimos canguros, yo nunca los había visto, estaban ahí enfrente del árbol de la vida, hermoso. Oigan, aprovechando que estamos aquí en la fila, les voy a contar una pequeña historia o dato curioso aquí de Animal Kingdom. ¿Se acuerdan que les mencioné que Discovery Island es la parte central de todo el parque? Bueno, hace muchos años aquí en Disney World, cuando todavía no existía este parque, había una isla en la laguna de los 7 mares que se llamaba Discovery Island, que era como una isla donde tú podías ir como de mediodía con tu familia en un barquito y pues pasabas ahí el día y era así como temática de piratas. La isla nunca tuvo éxito, la dejaron abandonada ahí en la laguna y pues ya, se quedó en el olvido. Cuando construyen este parque y lo aperturan en 1998, el año en que nacimos Natalia y yo, le decidieron poner a esta parte de aquí, que al final sí es como una isla porque tienes que pasar puentecitos, Discovery Island, en honor a esa isla abandonada. Búsquenlo, hay muy buenos videos en YouTube de la isla abandonada, de gente que se ha ido a meter y está padrísimo. Pareció It's Tough to Be Above. Está súper divertido, es un show cortito pero súper emocionante, aparte hay varios efectos que te la hacen sorprender y divertirte, para niños pero también para adultos, nos la pasamos muy bien. Venimos a ver a Mickey Mouse aquí en Animal Kingdom con su típico traje de explorador. Nos vamos a sacar una foto, tenía 20 minutos, así que si ven así que tiene 15, 20 minutos, métanse porque les va a tocar, usualmente tiene de 40 a 50. Hola Mickey. Hi Mickey. Mira que... Thank you.
Pues ya casi es mediodía y ya nos empezó a dar otra vez un poco de calor con este sol que está de verdad terrible. Y estábamos entrando aquí a Dinoland USA. Pues nos vimos como un puestecito, pues no puestecito, una tiendita de postres De fríos, bebidas ¿no? y Frescos, postres, ujú. refrescantes, esa es la palabra. Y yo me pedí este que se llamaba Macao Slushy, es como un icy de diferentes sabores. Se ve muy bueno. ¿Y tú, muñeca? Yo me pedí la paleta famosísima de Mickey Mouse, que es de chocolate. Y ven, ya la probé, está deliciosa. Me estoy comiendo a Mickey. Y nos dieron un regalo, no sé por qué. Nos Estaban de dijeron, buenas. llévense otra, pero pagamos una, llévatela. Qué bueno, gracias. Muchas gracias, qué amable. Claro que sí. Y ahorita justo enfrente de nosotros hay como un show de... Papalotes. Pues sí, de verdad, a ver, vamos a ver. Justo dijimos vamos a ver y se terminó el show. Qué triste. Dinoland USA es la parte aquí de Animal Kingdom que está dedicada como a los niños, porque aquí pues hay muchísimos juegos para niños, pero chiquitos, no niños más o menos como de 10, 11, 12, para niños bebés, ¿no? Sí, para estar esos hay como unos tiranosaurios, que es así como nada más para que te subas en un vuelo y nada más que ya, pero los chiquititos están súper felices ahí y está muy bonito. Entonces había un juego que a nosotros nos encantaba justo al lado de esa atracción y ahorita está desaparecido, lo quitaron, yo creo que lo van a cambiar, pero era se llamaba Clock o algo No, así, se era del llamaba tiempo, ¿no? Primeval Whirl. Eso, pero era Y de viajabas como en el viajabas tiempo como y en el dabas tiempo. vueltas, tipo Y de dabas un feria. montón de vueltas así, te mareabas un hombre, estaba súper divertido y ya. Lo están renovando, no sé qué, o sea, van a hacer otra cosa ahí. Y aquí en Dinoland está interesante porque esta parte de aquí era antes parte del estacionamiento del parque. Y ya después pues lo ampliaron y el piso lo dejaron tal cual de estacionamiento. Así que fíjense. Y también aquí hay una atracción que está buena, que es la de Dinosaur, que es de la película. Y es como que la única que vale la pena aquí para adultos. De ahí en fuera todo es para niños. Las hamburguesas, hay un restaurante también aquí, buenísimas, ya hemos comido también. Están muy ricas. Entonces vámonos a la atracción, que esa sí está muy divertida y te lleva grandes sorpresas. Sí, está buena. In a moment, you'll be going live to our control center for a comprehensive safety briefing, and then it's on to the tour that will convince you forever that the future is truly in the past. We're in. Now, here's the drill. You follow the homing signal to the Iguanodon, then I'll enlarge the transport field, and boom, you're back with one additional passenger extra large. And don't worry about that asteroid. You'll be in and out of there before it even breaks the atmosphere. Trust me, what could go wrong? Ya nos toca. Travelers, place all loose items in the pouch in front of you. Fasten your seat. Time travel commencing in T-minus 10 seconds and counting. This is Seeker. Listen up. We've got to get in, grab the Iguanodon, and get out before that asteroid hits. Let's roll! Okay, now, let's go get that dino. I'm tracking a big dino on the scope. Could be ours. Four-wheel drive, move it! Warning, meteor strike. Evasive maneuver! Left! Right! Left! Right! That was close. Computer, now what? Carnotaurus. Brace yourself! This is it! They're not gonna make it! They're not gonna make it! Ay, ¿qué te pareció tu viaje en el tiempo a la era de los dinosaurios? La verdad que está muy divertido, aparte tiene muy buenos efectos y te mueves un buen y la oscuridad. Te la pasas bien, me gusta mucho. Está muy bueno, quizás para los niños chiquitos está un poco fuerte porque había uno que estaba bien asustado, pobrecito, pero la neta para los adultos o las que les gusta un poco más la adrenalina está padre. Les medio pude grabar el ride, pero está muy oscuro, todo es así casi a oscuras, entonces pues me imagino si ya vieron un poquito o si no, pues ya está bueno. Vámonos.
Hemos dejado el mundo de los dinosaurios atrás y ahora estamos llegando a Nepal, a donde está la montaña más alta de todo el mundo. ¿Cuál, güey? El Mount Everest. Mount Everest, exactamente. Increíble, maravilloso. Escuchen. Exacto, esto se va a poner bien loco. Ya estamos aquí en Nepal y ahorita nos vamos a tomar una foto, pero mientras quería aprovechar para platicarles que específicamente esta tierra y todas las tierras de Animal Kingdom y todos los parques Disney, los Imagineers hacen mucho esfuerzo en poder transmitir lo que los lugares realmente pues representan. Por ejemplo, para toda esta parte de Nepal de aquí de Animal Kingdom, los Imagineers fueron hasta Nepal, fueron al Everest, tomaron muchas fotografías de los pueblitos, de cómo eran ahí en Asia y pues quedó así. Está increíble, de verdad. Fíjense en los pisos, las casitas, los letreritos, las banderitas, porque todo lo hicieron tal cual como está en Nepal. Estamos aquí ya en la fila del Everest, listos para escalar esta montaña que es la más alta de todo el mundo. Y yo he de confesar que esta es una de mis montañas favoritas de todo Disney. Me parece que es un clásico. No sé si actualmente sigue siendo, pero mucho tiempo sostuvo el récord al ser la montaña rusa más cara de todo el mundo. Y está increíble. Te pasan muchas cosas en el juego. ¿Te gusta? Sí, está súper padre. Igual de montañas rusas es de mis favoritas. Podría repetirla miles de veces. Me encanta. Aquí ya sientes más la adrenalina, la emoción. Ya puedes gritar. Subes, bajas, por atrás, por adelante. Está súper padre. Y también aquí en esta montaña presten mucha atención porque hay un guardián que la está cuidando, que es el Yeti. Cuando estén así en la adrenalina, no cierren los ojos, ábranlos bien y van a poder ver el Yeti. Estamos a punto de subirnos a Everest. Deseanos mucha suerte. ¡Woo!
¡Woo! ¡Woo! ¡Wow! ¿Qué tal tu expedición al Everest? No, ya es mi favorita otra vez, ¿eh? Creo que desbancó a Pandora. La verdad estuvo increíble, la sentí súper extrema, me encantó. No dejaba de gritar y está súper divertida. De repente empieza así como bien lento, pero ya después no dejas de girar, subir, bajar. Súper feliz estaba ahí arriba. Yo estoy de acuerdo, el día de hoy esta ha sido mi favorita hasta hoy, me gustó incluso más que Flight of Passage, está bastante buena, necesitaba ya como este rush para despertar y sentirme otra vez vivo aquí en el parque. Y ahorita estamos cruzando hacia Asia y aquí en Asia observen el piso y por donde van caminando porque van a encontrar detalles muy padres como si estuvieran realmente en Asia. Hay así como los trails de las bicicletas, las marcas de hojas y así. ¿Qué ibas a decir, bebé? ¡Ay, que mira! ¡Ahí están los changos! Ah, a ver. Amor, había foto ahí. Caminando, amor. ¡Guácala! Estamos ahorita ya en el continente de Asia y me senté un rato aquí a admirar la ambientación y decoración que tiene esta parte del parque que está increíble, de verdad te hace sentir como si estuvieras en Asia. No he tenido la oportunidad yo de estar en ese continente, pero nada más ver aquí me puedo imaginar y me vuelve loco, de verdad precioso, increíble trabajo de los Imagineers en este parque. Muy bien, pues Asia nos va a alimentar el día de hoy porque ya son las 2 de la tarde, ya nos dio hambre. Ya. Y también queríamos tomarnos un break, descansar. Así que venimos a este restaurancito, aquí les voy a poner el nombre porque no me acuerdo, pero era como de comida rápida aquí de Asia. Y yo me pedí una hamburguesa de carne Kobe, ¿y tú? Yo me pedí unas ribs que también se ven súper buenas, pero había varias cosas. Había un pollo teriyaki que después vi que se veía bien rico, pero aquí es padrísimo porque llegas, pides y te sirven como a los 5 minutos. Ahorita les mostramos y vamos a probar nuestra comida a ver qué tal. Listo, terminamos de comer y también de descansar. Nos tomamos como unos 40 minutos de descanso más o menos porque ya no soportábamos el sol, las piernas. Y también quería aprovechar yo para decirles eso, o sea, no se presionen con que ay, tenemos que hacer calma, tómense el tiempo de descansar también, porque cuando uno está cansado, estresado, ni puede uno disfrutar nada, así que hay que tomarse varios descansos. ¿Qué tal la comida? La comida estuvo súper rica, la verdad. Al final como que le cambié a Chabolín las ribs, yo la hamburguesa deliciosa, pero me llené, me guardé casi la mitad para comerme más al rato. Las papas, deliciosas. Ah, las papas sí, mención honorífica. Deliciosas, estaban como muy rico, sazonadas. Sí. Muy rico. Todo y ya, muy panza rico. llenita. Vamos ahora, nos quedan todavía dos atracciones importantes que hacer, que son el Kali River Rapids y el Kilimanjaro Safari. El Kali River Rapids, perdón, es que es como un trabalenguas. Este es de mojarse, entonces estamos esperando. Tiene 80 minutos y la verdad es que todavía ya lo hemos hecho y sí está muy padre, pero no como para aguantar 80 minutos, ¿no? Y el Kilimanjaro Safari, les voy a pasar un tip. La mejor hora para hacer ese ride es ya sea en la mañana cuando están despertando los animales, o en la tarde cuando ya se bajó el sol, porque si lo hacen de las 12 a las 3, 4 de la tarde, Están escondidos los pobres. no van a ver miren, absolutamente nada por el calor. Entonces, pues tómenlo en cuenta por si quieren ver animalitos en el safari, pues escojan más o menos esos horarios. Vamos ahora nosotros a aprovechar para sacar fotos, que tenemos más o menos como 1 hora y media libre, y les mostramos. ¿Dónde pueden ver nuestras fotos? Las pueden ver en nuestro Instagram, @elmundoenpareja_. Ya ven que contratamos el Fotopass, entonces estamos teniendo unas fotos espectaculares, además de todas las que les tomamos, que vayan igual a vernos por ahí. Llegamos a África y nos reciben con esta música muy africana. Y miren, igual aquí pues todo está obviamente tematizado de África.
Chéquense nada más la ambientación, que es algo que yo disfruto muchísimo. Oigan, África para las fotos está de verdad increíble. Ya hemos estado sacando varias en las casitas que tiene. Hace rato ya estás más adormida. Hace rato los vi llegando en la mañana. Sí. Estás inconfundible por sus orejas tan hermosas, doraditas. Gracias. Ahorita ya están doblados, ya los vi. Sí. Suerte con el video. Gracias. Todo lo bueno. Muy bien. Ay, perdón. Ya es que él se vino con nosotros en el camión hace rato, pero le estaba diciendo que aquí en África hay muchas casitas bien padres para sacarse fotos. Ahorita vamos a regresar a África en un ratito porque todavía nos falta hacer el safari que estamos esperando. Entonces vamos a seguir caminando, pero sí, África está increíble. Igual los restaurantitos se me antojaron un buen, a ver si al rato regresamos por un postre que tenemos ahí uno pendiente. Pero pues prácticamente ya estamos recorriendo todo el parque, nos falta solo una parte de África y ya les llevamos a conocer todo. Ah, es Chip and Dale. Hello, friends. Look, it's some of your favorite pals on the Discovery River. Mira, Rafiki. Hola, Rafiki. Nos manda besos, güey. Estamos ya listos para subirnos a Kali River Rapids. Llevamos 1 hora de fila. Sí, la verdad estuvo súper larga la fila, pero ya casi. Recuerden nuestra cara porque vamos a salir empapadísimos. Ya valimos Berta. Ya valió Berta la gana. Kind of like an easing in. No había caído. No, pero ahorita nosotros estamos así, perfilados para pelárnosla. El agua. Ay, no. ¡Ah! Sí, muy cool. Ya valió Berta. Ay, ya valimos Berta. ¿Qué ven eso? No. She was nice. No, valió verdolaga así, pero grueso. Hasta empapadísimos. Un refrescón de veras. No. Ay, no. Pues miren, así termina uno después de Kali River Rapids. Y te mojas mucho, vean cómo está. Pues ya salimos del Kali River Rapids. Empapados es poco, o sea, haz de cuenta que nos aventaron una pila de agua. Estamos súper mojados, aparte teníamos la esperanza de que no, casi no nos vamos a mojar, chabolín.
Se bañó. Ven. Pero por eso se acuerdan en el video de tips de hoteles y de para Disney que les dije que trajeran siempre una playera extra en su mochila. Bueno, ahorita nos vamos a cambiar y ya pues el short rápido se seca, los tenis no se mojaron, Natalia sí, pobrecita, y pues listo, a continuarle. Pues miren, ya nos cambiamos, ahí venimos como pollos remojados, eso sí, pero al menos ya frescos de acá arriba y también secos, ¿no? Nomás traemos los shorts empapados y yo parte de mis tenis. ¿Tú, bebé? Yo igual, la verdad, ahora sí nos mojamos un buen. Lo bueno es que mi short es como una tela delgadita. Nos hubiéramos traído igual un short para mojar, pero nos refrescamos. Arribita ya secos, yo hasta mi cabello. Pero ahora sí, vamos al último que nos falta, que es el Kilimanjaro Safari, que ahora se ve que tiene poquita gente. Y pues a seguirle, pero está muy divertido. Te mojas, pero te la pasas bien. Sí, como tip, pues tráiganse una playera extra y unos shorts por si se mojan mucho como nosotros. Y traten igual de traer mochila impermeable como esta. Yo por eso me la traje, porque sabía que en muchos juegos pues se me podía mojar. Y ahí tengo todos mis documentos y cosas importantes bien protegidas. De todas formas, nosotros siempre cargamos con unas como bolsas Ziploc grandotas donde metemos chamarras, cosas electrónicas, por si cualquier cosa no llegara a ser impermeable, sigamos protegidos. Entonces vámonos ahora sí al Kilimanjaro Safari. ¡Qué bonitas! Aparte se acercan aquí a posar. Vamos a ver elefantes africanos. No vimos ni un solo elefante, estaban dormidos. Ah, ahí están. Ahí están los elefantes. Ya vimos elefantes. Perfecto, ya salimos del Kilimanjaro Safari, está muy padre. Vimos un montón de animales. La última vez que nos subimos justo como al mediodía, a la 1, 2 de la tarde, no vimos nada. Entonces dijimos, la próxima vez que vayamos a Animal Kingdom nos vamos a subir o en la tarde o muy temprano en la mañana. Y la verdad nos resultó, porque sí vimos muchos animales que yo no había visto aquí, como los rinocerontes, jirafas. ¿Qué más vimos? No, vimos a las hienas, vimos a la chita, el león, aunque estaba dormido, pero también vimos al león. Nunca lo había visto. Nunca lo había visto. Lo único que, bueno, vimos a los elefantes, pero ya un poquito más lejos. Pero las jirafas andaban dando show, caminaban entre los camiones, iban, venían súper bonitas, un buen de... Ay, no. Ahora sí hubo muchas especies, está súper lindo. Y ahora, saliendo aquí del Kilimanjaro Safari, métanse a una cosa que se llama Gorilla Trek, me parece, o Gorilla Falls, algo así, y es para ver gorilas. Y ahorita cierra a las 6:45, son las 6:06, y pues no hay nadie. A ver si vemos algún gorililla por ahí. Ellos están. ¿No? ¿Quién sabe? Oigan, voy a aprovechar aquí la tranquilidad del Gorilla Trail para platicarles ciertas cosas que pues no les hayamos podido platicar por todo el rush del parque. No hemos visto hasta ahora ningún gorila como actualización, pero bueno, aprovechamos. Número 1,
hay algo de lo que no les hemos hablado que es bien importante ahora que van a venir a los parques, que es algo que se conoce como el Genie Plus. En un video que nosotros hicimos de tips de Disney, de hoteles, de shopping, ahí les vamos a platicar cómo funciona exactamente todo lo del Genie Plus. Así que vayan a ver ese video, se los vamos a dejar aquí. Ahí les vamos a explicar cuándo sí vale la pena utilizarlo y cuándo no. Hoy, por ejemplo, no lo pagamos y no lo necesitamos. Ya hicimos todo. Hicimos ya todo. Ya hicimos todo, nos toca repetir, todavía nos quedan 2 horas de parque. Y ahorita la fila de Everest está súper bajita, entonces vamos allá de nuevo. Exacto. Padrísimo, la verdad. Entonces esa era una que les quería comentar. Y número 2, les voy a platicar la historia, o más bien por qué se crea Animal Kingdom, que creo que es algo que no les había comentado. Cuando Walt Disney, en su primer parque en Disneyland, pues empieza a hacer estos rides pues nuevos que no existían, él quería hacer una atracción que incluyera animales. Entonces, pues quería hacerlo con animales reales. Pero a la hora de ver todo el tema de los costos, pues es que tener animales reales necesitas mucho dinero para tenerlos pues ahí, darles de comer, cuidarlos, tener también a todos los expertos, a los biólogos. Entonces pues se salía totalmente de su presupuesto y le dijeron no, vamos a tener que hacerlo de otra forma, y nacieron los animatrónicos del hipopótamo y todo lo que ya veremos ahí en Magic Kingdom. Entonces siempre se había quedado como con la espinita de hacer un parque que tuviera animales. Y digo, desafortunadamente a él no le tocó ver este parque hecho realidad, ya que él murió en 1973, 71, por ahí no me acuerdo muy bien. Y pues ni modo, pero este era el sueño de Walt Disney, él algún día quería crear esto y pues al final de cuentas se cumplió y se logró y hoy podemos disfrutarlo y vivirlo. Pero esa es la historia o el trasfondo de este parque, ¿verdad? Sí, de hecho el safari es la mitad del parque, o sea, realmente está súper extenso. Y ahorita donde acabamos de entrar, en el área de los gorilas, también es como un aviario y hay un buen de peces, o sea, es un área como cerrada, donde también hay muchísimos animales, bien bonito. Vamos a ver los pececitos. Wow, nunca me había visto ver perdón, estoy muy emocionado. No me había tocado ver un hipopótamo nadar así. Increíble. ¿Viste a los gorilas? Ya había un bebé, está súper lindo, estaba toda la familia y luego el bebé fue con su mamá. Muy despiertos. Está bueno, la neta no habíamos hecho nunca este trail y está bastante bien. Lo del hipopótamo es lo que a mí más me ha impresionado. No, aparte, fuimos a ver los peces y de repente venía un hipopótamo. Yo me quedé así como, qué increíble ahí nadando. Muy padre. Sí, impresionante. Yo creo que aquí hay más gorilas. Pues prácticamente ya acabamos todo lo importante y las atracciones aquí en el parque. Hay más cosas que hacer, hay más interacciones, hay shows igual. Por ejemplo, aquí en África está el show del Rey León, que igual nosotros ya lo hicimos. Está padre, dura aproximadamente media hora. Es un show así con artistas. Los shows son cada hora. También hay una experiencia que toman como un tren a la isla de Rafiki. Y hay varias experiencias ahí que te explican, hay como interacciones para los pequeños. Y también acá también hay un show de aves y pues todos los mundos, las áreas tienen igual shows. Pero en cuanto a atracciones ya nos toca repetir ahora sí.
Vámonos al Everest, que es el que más nos gustó el día de hoy y es el que vamos a repetir. Tiene ya ahorita 20 minutos. Y es que ¿saben qué pasa también? Mucha gente a partir de las 2 empieza a ir del parque por los que tienen el Park Hopper. Entonces, pues ahí está. Oigan, ya nos subimos otra vez al de Expedition Everest, pero esta vez nos subimos hasta atrás y creo que me gustó más que hasta adelante. Se siente súper padre hasta atrás y ahora sí los dos andábamos con las manos arriba y bajamos y ahí vamos otra vez, de nuevo. Última. Es que tiene 20 minutos, entonces pues hay que aprovechar. Pues ya hicimos el Everest otra vez. Qué barbaridad. Estuvo buenísimo. Muy, y ahora sí estoy todo así. Como cuando Drake y Josh se bajan de la atracción, es así quedé todo así revuelto. Pero qué padre, de verdad. Yo creo que en esta ocasión mi atracción favorita de Everest, sin duda. La mía también estuvo increíble. Aparte ahorita la última fila ya entras, pasas. Está padrísimo si quieres repetir un buen de veces y se disfruta de todo. Ya hicimos adelante, en medio, atrás. Dice 20 minutos, pero no es cierto. Hicimos como 5, ¿no? 5, entras Nada. y sales súper rápido. Y pues ya prácticamente acabamos este parque. De hecho, ahorita como es verano, anochece bastante tarde aquí en Orlando. Como a las 8:30 y cierra a las 8 el parque. Entonces no estoy seguro de si alcancemos a ver o no la tierra de Avatar, pues con su bioluminiscencia. Pero pues vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos para allá, a ver qué nos encontramos en el camino, porque prácticamente ya atracciones, palomita. Pues muy bien, oficialmente terminamos con este parque Animal Kingdom. De verdad que tuvimos un día increíble y miren, con este precioso atardecer aquí enfrente del árbol de la vida les vamos a decir adiós, no sin antes darles nuestros comentarios y tips finales y a ver cómo se la pasó Natalia. Yo me la pasé increíble, sí es cansado, pero la verdad la experiencia es súper divertida y te la pasas padrísimo. Espero que les sirva mucho nuestra guía. Como verán, nosotros pudimos hacer todo, tuvimos tiempo de descansar, tiempo de fotos, tiempo de repetir y hicimos las atracciones más importantes de aquí en el parque. Nos vamos súper contentos, en lo personal lo disfruté, me encanta este parque, siento que es como un buen inicio porque no está tan grande como los otros y vas calentando tu cuerpo para prepararte para los demás. Pero se lo súper recomiendo, sin duda, si les encantan los animales y si tienen niños pequeños, igual es un increíble lugar. Totalmente de acuerdo con Natalia. A mí este parque siempre pues me hace sentirme muy relax, como no me siento presionado. Me gustan mucho las atracciones, no son muchas, puedes disfrutar de muchas también, por ejemplo, o repetir como lo hicimos nosotros el día de hoy con el Everest. Así que es un parque que recomiendo mucho igual yo para las familias. Los niños aquí se vuelven locos con todo lo que ven. En general yo creo en todos los parques de Disney, para ellos es una experiencia que yo creo que nunca van a olvidar en su vida y que los van a hacer volver de grandes, como yo creo que me pasó tanto a mí como a Natalia. Yo no vine cuando era niño, vine ya un poco más grande, como de 14, igual Natalia. Y pues es algo que te marca yo creo para toda tu vida. Y pues nada, espero que igual hayan aprovechado mucho esta guía, que le saquen mucho jugo a los tips. Recuerden que les estamos dejando en la descripción todo el itinerario que seguimos el día de hoy para que pudiéramos hacer todo y nos sobrara tiempo. De igual manera les hicimos un video, se los volvemos a repetir, de hoteles, de tips, de dónde hacer shopping, Genie Plus, todos los tips y cosas que a ustedes se les podrían ocurrir o preguntar acerca de unas vacaciones Disney. Y además, nosotros, gracias a Dios, tenemos una agencia donde ustedes pueden también reservar sus parques de Disney y sus paquetes aquí a Disney. ¿Cómo se llama esa agencia? Mi Viaje a Disney es nuestra agencia especial para todo lo que es complejo Disney, Disney World o Disney, donde deseen. Y con nosotros pueden también reservar sus vacaciones para venir aquí a los parques, los hoteles, o que les armemos un itinerario completo para que vengan a disfrutar unas vacaciones aquí en Orlando. Así es, con muchísimo gusto pueden hacerlo a través de esta página web, o también les vamos a dejar toda la información de contacto en la cajita de descripción, pues para que aprovechen y les demos ahí pues muchos tips y puedan sacarle unas vacaciones muy mágicas a su familia y unas memorias, o más bien recuerdos inolvidables. Eso lo tenía en inglés, perdón. Sí, así es, la verdad vale mucho la pena. Lamentablemente hoy ya no les vamos a poder mostrar la parte de noche, queríamos mostrarles Pandora y el show del árbol, pero hoy cierra más temprano el parque y por el tema del horario, en otoño me parece que oscurece más temprano, pues ya no nos va a tocar, pero igual, todas las experiencias de aquí son padrísimas. Pues les mandamos un beso, un abrazo, espero que se la hayan pasado bien con nosotros. Síganos en nuestro Instagram, @elmundoenpareja_. Así que pues nada, mañana seguimos con más. Véanos los otros videos que tenemos de Disney. Bye.